Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Tenemos un tiempo rico para compartir con ustedes. Gracias porque también se dan este tiempo. Sabemos lo importante que es que podamos estar transmitiendo estos mensajes. Gracias por sus sugerencias, por su apoyo, gracias por sus bendiciones y sus oraciones. El día de hoy queremos tocar un tema también ad hoc a las condiciones que estamos viviendo a través de esta pandemia. Eh, Quiero tocar un tema que habla sobre redefinirnos, ser capaz de volverse a definir. Fíjense que hay circunstancias que cuando uno las vive, cambian el significado de las palabras que las definen. Seguramente, nuestras propias vidas también cambiaron definiciones por la contingencia que estamos viviendo. Pues cuando hay circunstancias que impactan nuestras vidas, seguramente nos promueven a redefinirnos. Y fíjense que el apóstol Pablo logra redefinir su vida cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Y nos enseña que la vida la vivimos de acuerdo con la manera en cómo la definimos. Seguramente muchas de las cosas eh, que hemos hecho hasta hoy van a cambiar y la manera en cómo las hemos hecho. Y esto, por supuesto, como resultado de un nuevo régimen de valoración. Y hay que entender la diferencia entre mundo y planeta Tierra. El mundo es el régimen, es el sistema en el que nos movemos. Por eso, cuando decimos un nuevo mundo, una nueva realidad, ¿sí? El mundo post-COVID, bueno, pues entonces se está cambiando un nuevo régimen, ¿sí? Y por tanto, también van a cambiar nuestra valoración. Pero aunque las cosas cambien, nosotros seguiremos siendo las mismas personas en Cristo. Fíjense que entre el hacer, seguramente va a cambiar la manera en cómo hacemos las cosas, ¿sí? Pero el ser va a permanecer. Así que trataré de explicárselos con ejemplos basados también en la palabra de Dios. Cuando somos capaces de redefinirnos, por supuesto que hay una redirección que nos permite identificar las cosas que son importantes y las que ya no lo son. En este nuevo mundo, en el mundo post-COVID, va a haber cosas que cambiaron su valoración. Las cosas las vamos a dejar de utilizarlas y vamos a empezar a tener otras nuevas maneras de hacer las cosas. Una experiencia viene a nuestras vidas y de esta manera puede impactar nuestras vidas y causa que cambiemos la definición y recuerden que nos comportamos de acuerdo con la definición que tenemos de las cosas y también de la definición que tenemos de nosotros mismos. El mundo nos define por lo que hacemos, pero el Señor nos define por lo que somos, ser y hacer. Ser y hacer. El mundo siempre está ligado con el hacer, pero nuestro Dios, si algo transformó en nosotros, fue el ser. Y en Cristo somos nuevas criaturas, creadas en Dios para andar en las obras que de antemano Él tiene preparadas para nosotros. Veamos lo que nos dice las Escrituras en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, 17. En la versión APA dice así: ahora miramos hacia adentro y lo que vemos es que cualquier persona unida con Cristo comienza de nuevo, se crea de nuevo. La vieja vida se ha ido, una nueva vida brota. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene del Dios que resolvió la relación entre nosotros y Él. Y luego nos llamó a establecer y mejorar las relaciones entre nosotros mismos. Por lo tanto, el que está unido a Cristo
es una nueva persona, capaz también de establecer nuevas relaciones. Ahora, si se fijan, el apóstol Pablo en esta carta nos hace entender que lo que hizo Cristo en nuestras vidas fue cambiar el ser. Ya no somos quien antes éramos. Y esto es vital para podernos redefinir. Redefinirse es estar dispuesto a desaprender, empezando, por supuesto, por nuestras definiciones. Y déjenme decirles que igual y muchas ya caducaron. Y por lo tanto, debemos hacer las cosas de otra manera, con nuevas definiciones que nos permitan ver la vida también desde otra perspectiva. Fíjense en esta máxima del mundo. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre serás quien siempre has sido. ¿Sí? ¿Se fijan cómo pone el ser como una condición del hacer? Otra vez, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre serás quien siempre has sido. Es decir, que nos dice, como lo haces de esta manera, entonces así eres. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, nos da una definición distinta. Y esto es lo que quiero que veamos. ¿Cómo podríamos nosotros decirlo estando en Cristo? Sería así esta máxima. Por cuanto ya no eres quien antes eras, puedes dejar de hacer las cosas que antes hacías. Y ahora sí, empezamos a darnos cuenta, wow, lo que hizo nuestro Señor fue cambiar nuestro ser. Por supuesto, como dice la Escritura, pues antes todos éramos pecadores. ¿Y qué es lo que hace un pecador? Pues pecado. Así. Pero lo que hizo nuestro Señor fue que cambió nuestro ser. Dejamos de ser pecadores, ¿sí? Y entonces ahora podemos dejar de hacer las cosas que hacíamos como pecadores. Por cuanto dejé de ser quien antes era, dejé de hacer las cosas que antes hacía. El mundo nos juzga por lo que hacemos, pero la gracia nos justifica por lo que somos. Veamos cómo nos los explica el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3. Lo voy a leer del versículo 6 al 11 de la versión APA. Dice, era tan fanático, incluso hasta el punto de perseguir a la iglesia. Era un observador meticuloso de todo lo establecido en el libro de la ley de Dios. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprensible. Las mismas credenciales que estas personas están agitando como algo especial, las estoy rompiendo y tirando a la basura, junto con todo lo demás, a lo que solía dar crédito. ¿Y por qué? Porque todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Si todas las cosas que una vez pensé que eran tan importantes han desaparecido de mi vida, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo que una vez pensé que era útil para mí es insignificante ahora, como estiércol de perro. Pues por causa de Cristo lo he perdido todo, lo he tirado a la basura para poder abrazarlo y ser abrazado por Él. No quería ni un tipo de justicia propia e insignificante, adquirida por mantener una lista de reglas establecidas en la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Renuncié a todas esas cosas inferiores para poder conocer a Cristo personalmente, experimentar en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él hasta la muerte. Si había alguna forma de entrar en la resurrección de entre los muertos, quería hacerlo. Así, cueste lo que cueste, seré uno de los que alcance la radiante vida de la resurrección. Y vemos en este pasaje cómo se atreve el apóstol Pablo a redefinir su vida.
Y empieza con algo muy interesante. Lo que antes tenía valor para mí, hoy lo tengo por estiércol, por basura. Ah, ¿por qué este cambio? Bueno, es que tuvo un encuentro personal con Cristo. Y este cambio en su naturaleza, por supuesto que produce una capacidad de cambiar en su propia vida, redefiniéndose de una nueva manera. Pero cuantas cosas si eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, dice el apóstol Pablo, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Vamos a redefinir la gracia. La gracia la podemos definir como la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y ahora que empezamos a redefinirla, pues recuerden que nosotros nos comportamos de acuerdo con las cosas como las definimos. Nuestra identidad está íntimamente ligada a la manera en cómo nos definimos. Seguramente el mundo te definía como un pecador, pero Cristo te define como un santo. Y fíjense, pecador significa apartado de Dios, pero santo significa apartado para Dios. Y este apartado de Dios, o ser apartado para Dios, nada más con cambiar el de para, hace una transformación completa en nuestras vidas. Antes éramos por definición pecadores y nos comportábamos de acuerdo con esa definición. Pero hoy tenemos que entender esta definición que ha traído Jesús a nuestras vidas. Somos nuevas criaturas en Él, conectados a Él. Por eso podemos tener vida juntamente con Él. Cristo nos define como santos. No por las cosas que haces, sino por la persona que ahora eres estando en Cristo. Recuerden, el mundo siempre te va a querer definir por lo que haces, pero Dios nos define por lo que somos. Lograr redefinirnos es no aferrarse a las cosas, ni a los significados caducos. Es estar abiertos a nuevos significados, ya que las vivencias son transformadas por las experiencias. El entendimiento nos hace capaces de redefinir nuestra propia persona. Y hay incluso definiciones inconscientes que vivimos como si fuéramos conscientes cuando realmente no lo somos. Y se los digo, que cuando tú le preguntas a una persona una definición, muchas veces ni siquiera son capaces de definirla, aunque se comportaron como si lo supieran, pero realmente no son conscientes. El apóstol Pablo hizo un cambio de valoración de las cosas cuando fue capaz de redefinirse como nueva criatura en Cristo. Redefinió así su vida. Y esto es algo que nosotros debemos entender, que tenemos que ser capaces de redefinirnos ahora. También el apóstol Pedro lo dice de una manera muy clara en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 18. Y permítame leerla. Dice, tu vida es un viaje que debes viajar con una profunda conciencia de Dios. Le costó mucho a Dios sacarte de esa vida vacía, sin salida y torcida en la que creciste. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata. Se pagó con la sangre preciosa de Cristo. Entonces fíjense cómo el apóstol Pedro nos dice, es que no se les olvide que ustedes ya fueron rescatados de su antigua y vieja y vana manera de vivir que aprendieron de sus antepasados. ¿Ok? La manera en cómo hemos vivido
pues igual y nos ha permitido llegar hasta aquí, lo cual no significa que así tenga que seguir siendo. Por eso tenemos que ser ahora hábiles para redefinirnos. Si ya no somos quien antes éramos, justo es que cambiemos las maneras en que nos definimos. Una nueva definición nos revalora. Una nueva vida se vive de una nueva manera. No debemos vivir como sobrevivientes. Por el amor de Dios, si algo siempre promueve con la gente es que no piensen que vamos a ser los sobrevivientes del COVID. No, espérame. No, redefínete. Nosotros estamos por encima de esta circunstancia. Nosotros estamos por encima de esta situación. Cambia aún tus palabras. Deja de estarte lamentando. Deja de estarte quejando. Deja de poner en tu vida palabras que estén acompañadas de angustia, de desánimo y de fracaso y de desastre. ¿Por qué? Porque de una manera te estás definiendo en ello. Tenemos que aprender la nueva manera de vivir. No debemos vivir como sobrevivientes, debemos vivir como nuevas criaturas que somos, viviendo de manera diferente porque somos hijos de Dios. Cuando uno viene al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo, hay cambios en la vida misma y por tanto es necesario redefinirse. Muchas veces cuando uno empieza en el caminar con Cristo, algunos se admiran y dice la palabra que algunos hasta se admiran de que ya no ande uno compartiendo las cosas vanas que ellos hacían. Yo me acuerdo cuando conocí a mi Señor, algunos compañeros me decían aleluya y algunos hasta me dejaron de hablar porque mi definición de vida y mi valoración había cambiado. En estos tiempos de contingencia, redefinirse es necesario, es útil y es conveniente, considerando que no somos lo que el mundo dice que somos, sino que somos lo que Dios dice que somos. Un encuentro con Jesús cambia la percepción del mundo, de las circunstancias y de la vida misma. El acontecimiento de Cristo en el mundo marcó y redefinió la historia, marcó los tiempos, y así es en nuestra vida también. Somos una persona antes de Cristo y otra muy distinta después de Cristo. Y así están los tiempos. La historia se define como antes de Cristo o después de Cristo. Y nosotros como personas, como seres vivos, igual y así es nuestra vida. Vivíamos y nos comportábamos de una manera antes de conocer a Cristo y vivimos una nueva vida después de entregar nuestra vida a Cristo. Y el apóstol Pablo también tuvo la capacidad de redefinirse y lo escribe de una manera tan sencilla y profunda cuando logra mostrarnos sus nuevos valores y su nueva identidad, significado y propósito. Así también nosotros definamos nuestra nueva vida como hijos de Dios. Atrévete a redefinirte y a redirigirte. Dale un nuevo significado a las cosas en las que tenías puestas tu fe, tu esperanza, tu gozo, tu seguridad y aún tu valor. Porque cuando viene Cristo a tu vida y lo conoces, todo cambia. Dejamos de tener la búsqueda de los bienes como propósito y significado de nuestras vidas. Redefine tus propósitos, tus metas, tus anhelos y valores, porque nuevas cosas hay para los que esperan en Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, nos dice el apóstol Pablo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Cuando leemos este pasaje de Romanos 12, es algo maravilloso e interesante. Darnos cuenta que si algo nos está promoviendo nuestro Señor, es a no aferrarnos a nuestra antigua manera de vivir,
sino que nos promueve a un cambio. Fíjense, nuestro Dios nos amó en la condición en la que estábamos y por eso envía a su Hijo para rescatarnos, pero no nos dejó en esa absurda, ¿sí? y vana manera de vivir, sino que nos promueve al cambio, al crecimiento, al desarrollo, a la transformación. No es nuestro Dios el que nos dejó en la vieja condición, no, nos rescató, pero nos renovó, nos transformó, nos permitió formar parte de su familia. Y esta es la gran bendición de ser un hijo de Dios. Lo que ahora tenemos que aprender es, bueno, si somos hijos de Dios, pues tenemos que comportarnos como lo que ahora somos. Dejemos de hacer las cosas como antes las hacíamos. Y de esta misma manera, así como Cristo nos enseña que la vida pasada dejó las cosas atrás y que la vida nueva traerá nuevas y mejores cosas, pues así entendamos. Y entendamos que vamos a vivir ahora en un nuevo mundo. Oigan, que tiene que ser bueno. Un mundo que tiene que ser agradable. Un mundo que tiene que ser un mundo que traiga nuevas y maravillosas cosas. Tenemos que apostar, tenemos que irnos hacia adelante creyendo que lo que viene es bueno. Tenemos que pensar que el mundo que nosotros vamos a estar transformando y que vamos a estar dejando a nuestras generaciones futuras va a ser un buen mundo, una buena manera, porque si no, ¿saben qué? Seguiremos lamentándonos, pensando que hemos fracasado y viendo las cosas como si todo estuviera mal. Oye, no, es un tiempo de cambiar, redefinamos nuestra vida. Lo que viene es bueno, lo que viene es agradable, lo que viene es perfecto. ¿Por qué? Porque revela la voluntad misma de Dios. Platico con mis amigos y saben que es frustrante siempre estar oyendo la queja. Amado hermano, es tiempo de que nos paremos firmes en la fe y en la esperanza que profesamos. Es un tiempo de cambios, sí, y es mejor que seamos los promotores del cambio. Lo que viene tiene que ser bueno. Sí, ha sido doloroso. Sí, ha habido pérdidas. Ha habido dolor. Sí, oigan, pero esta no es nuestra condición de vida. No es aquí en donde vamos a permanecer. Lo que tiene nuestro Señor es algo bueno. Por eso dice Romanos 12, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Una voluntad que es buena, una voluntad que es agradable, una voluntad que es perfecta. Por eso damos a Él gloria y honra en todo y por todo. Considera esto, por cuanto dejaste de ser quien antes eras, es que ahora puedes dejar de hacer las cosas que antes hacías. Y como ya no haces las cosas como antes las hacías, dejaste de gozar las cosas que antes tenías, porque lo que viene es bueno. Seguramente que lo que el Señor tiene para nosotros será bueno, agradable y perfecto. Demos a Él la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, porque Él es el único digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Así que no me resta más que decirles a todos ustedes, tengan ánimo, tengan ánimo, tengan mucho ánimo, renueven su ánimo, renueven esta definición de ánimo, porque lo que viene es bueno. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos dé fuerzas y nos dé buen éxito en todo lo que emprendemos. Amén y amén. Eso se los dejo de tarea.